Les pongo el tema sobre la mesa porque hoy en la conferencia matutina se le cuestionó al presidente sobre las críticas a Morena por el uso electoral de la vacuna contra el COVID-19. Tajante, el presidente contestó que no son iguales. Evidentemente recurrió a su discurso de siempre, insistió en que tienen principios e ideales. Los dejo con este audio, me despido y les recuerdo que mañana tenemos una cita a la 1:30 de la tarde. Gracias, Magda. No somos iguales. Nosotros no traficamos con la necesidad de la gente, tenemos principios, tenemos ideales y esto es un asunto muy serio. Un asunto muy serio y bueno, sí vale la pena de alguna forma destacar esto. Y lo decía Magda antes de despedirse, Víctor, ¿sí? 200,000 muertes. Yo le pregunto si el presidente realmente tomó en serio el tema de la pandemia. Sí, quiero preguntar, y lo decía hace unos minutos, sí, lo que el INEGI publica de la falta de apoyo a las micro y pequeñas empresas que cerraron 1,000,000, ¿sí? Entonces me cuesta mucho trabajo buscar ese punto de equilibrio, Víctor, te soy muy sincero en este tema. O sea, yo escucho al presidente en la mañanera y a veces digo, sí, a ver, el señor tiene mucha razón en muchas cosas, en un diagnóstico que tiene del país, pero insisten una y otra vez que no son iguales a los del pasado y a veces hay muchos elementos, Víctor, que nos hablan de que son exactamente iguales. Y la pregunta vino, a propósito, por el tema de la vacuna, sobre si Morena estaba haciendo proselitismo, si Morena estaba aprovechando el tema de la vacuna para jalar adeptos a Morena con el propósito de la próxima elección del 6 de junio, Víctor. Es un tema complicado en muchos sentidos, mi querido Raúl, porque se combinan diferentes factores y aspectos y cuestiones que tienen que ver con capacidad, comportamiento, intencionalidad. Primero, déjame decirte algo. Por la experiencia que he tenido, seguramente tú la has tenido también, la que hemos tenido recopilándola con nuestros compañeros reporteros, hasta ahora el programa de vacunación como tal ha sido limpio en términos generales. Podrá haber excepciones, claro, como siempre. Es un país grande y complejo, hay muchos participando en todo esto, pero en términos generales el programa de vacunación no se ha usado con fines políticos. No, sí, a ver, te voy a decir, a ver, es una improvisación brutal, según el presidente, sí, vamos muy bien, pero estás hablando del tema electoral, es otra cosa. Esa es otra, exactamente. Sí. Hablando de cuestión política, yo creo que estaremos de acuerdo en que sería injusto decir que el programa de vacunación ha sido utilizado con fines políticos. No, es correcto decir, claro, que ha habido incapacidad, que ha habido falta de experiencia, que ha habido torpeza, que ha habido lentitud, lo que tú quieras, sí lo creo, porque lo hemos vivido, ¿no? Y ahí están las cifras, y finalmente cuando uno habla de muertos, caray, con uno es suficiente para decir que ya es trágico el asunto, ¿no? Sin embargo, también abona a favor de este proyecto, y sí lo creo cuando dice que no son iguales, en el sentido de que venimos de gobiernos realmente oscuros. Bueno, no tantos, pero por lo menos el último, caramba, te lleva sorpresas mes con mes, cada vez que van saliendo casos y más casos y te das cuenta hasta dónde llegó no solo la ineptitud, sino la capacidad para robar y para saquear y para abusar de un país. Y aún y con todo eso te digo, hubo acciones buenas porque todo gobierno tiene siempre cosas buenas y malas, claroscuros, pero sinceramente a la luz de lo pasado, sí es bastante, no es tan correcto decir que son iguales, creo que sí hay diferencias, Raúl, en ese sentido. Por otro lado, podremos discutir otros puntos. Sí, pero a ver, en este tema, Víctor, yo creo que la disyuntiva no es esa, y es a donde nos ha llevado el presidente con su narrativa, ¿sí? Es que no somos iguales. Sí, y como tú bien lo dices, o sea, venimos de un gobierno, corrupto hasta el tuétano, ¿sí? De un gobierno que no consideró y que no veía precisamente a los pobres en este sentido. Sí, sin embargo, bueno, también
el crecimiento del país de alguna forma nos indica, sí, que si aunque teníamos poquito crecimiento, pero veníamos creciendo, sí. Entonces, como tú dices, me parece que siempre hay matices en este tipo de hechos. Ni todo es negro, ni todo es blanco, sí, pero el presidente es un experto en esto de la comunicación política al presentarnos estas disyuntivas. O estás conmigo o estás con los corruptos del pasado. ¿Sí? O estás conmigo que yo quiero el bien de este país y que yo no soy corrupto, o estás con los que antes fueron corruptos. Y me parece que esa no es exactamente la disyuntiva, pero el presidente es experto en esto, en de alguna forma utilizar esto. Yo te pregunto, ayer hablábamos del tema de pensiones, Víctor, ¿sí? Me parece que si el presidente, sobre el tema de pensiones, yo estoy súper de acuerdo en que haya una mejora a las pensiones universales de los adultos de más de 65 años. Coincido con ese diagnóstico, pero anunciarlo 75 días antes de la jornada electoral, el que te adelanten 2 bimestres de las pensiones antes de la jornada electoral, ahí o somos muy inocentes o de alguna forma algunos programas se han tomado, estos programas sociales, más que un tema de ayudar a los más pobres, que es el discurso que nos repite el presidente todos los días en un buen diagnóstico que tiene del país, ¿sí? Y la otra es estar machacando 75 días antes de la jornada electoral y antes de que la autoridad electoral determine si puede seguir haciendo propaganda o hablando bien de su gobierno, ¿sí? Para que sea suspendida por lo menos la difusión de las mañaneras, que no es un tema que no está definido, Víctor. Así es. Mira, podríamos argumentar en términos éticos, y yo te estaría contigo a favor en eso, ¿no? No es ético. No es ético hacer ese anuncio en un proceso electoral en puerta, pero es la ética de nosotros, mi querido Raúl. La ética del poder parece ser otra, y la narrativa del poder es otra en ese sentido. O sea, finalmente tiene el poder, ejerce el poder y utiliza las herramientas que tiene para poder hacer efectivo a donde quiere llegar. Finalmente, al hacer este anuncio, él está haciendo uso de un privilegio que tiene y de una posición que tiene. Podemos discutir si es ético o no, si es legal o no, pero lo cierto es que quien tiene el poder, y desafortunadamente es una máxima que con frecuencia usan nuestros políticos, dicen el poder es para ejercerlo, y él está ejerciendo un poder, y ese poder le da ese derecho a decir, ahí está ese programa, tómalo como quieras, me va a generar beneficios, bienvenidos esos beneficios. Sí, y en lo otro, ¿violando la ley, Víctor? ¿Violando la ley? Ese es el asunto. El asunto es que no se está violando la ley al anunciar un programa, Raúl, se está anunciando un programa de beneficio y es válido finalmente. Es un programa que nos interesa a todos los mexicanos, sobre todo a los que rebasan los 60 o están a punto de jubilarse. En ese sentido no se viola la ley. Éticamente podemos centrar en ese terreno y discutirlo mucho, ¿no? En ética política, pero a final de cuentas está haciendo uso de una facultad que tiene. El otro tema que mencionas tiene que ver mucho con, ahí sí te doy la razón, hasta dónde el presidente puede hacer campaña en las mañaneras o puede utilizar el púlpito para hablar de campañas. Lo tiene en el sentido amplio, el derecho, pero legalmente no, y además también éticamente no, porque, y te digo por qué éticamente no, porque él fue el mismo que denunció en el 2006 los excesos de un presidente que eran el exceso de Vicente Fox. Cállate, y reclamó, chachalaca. y por eso hubo un cambio. Cállate, chachalaca. Se impuso y dijo, obligó a que el presidente se callara y por eso se legisló y quedó la ley así. Ahora resulta que la ley, como ya soy presidente, pues ahora esa ley ya no me parece y tengo derecho a hablar. Ahí sí éticamente te doy la razón, no la tiene. En la ética política no la tiene, aunque en el sentido abierto, pues sí, todos tenemos derecho a expresarnos. Es algo que los liberales defendemos, tú defiendes finalmente, pero está acotado por una ley que él mismo empujó. Así es, o sea, coincido contigo en que debe haber de alguna forma la posibilidad de que el presidente
se defienda, pueda decir, pueda hablar, pueda de alguna forma. De hecho, yo no he visto que el presidente se detenga absolutamente en nada. No. Puede denostar, puede descalificar, puede acusar desde el dedo del atril presidencial, y lo ha hecho el presidente con excesos, acusar a empresarios, acusar de corrupción sin mostrar absolutamente nada, Víctor. Y bueno, no es Raúl Frías ni Víctor Hugo Hernández, es el presidente, claro. Y dice que él defiende la investidura. Hombre, pues habría que, de alguna forma, pues sí, que le dé esa investidura para que desde el atril presidencial se hagan esos señalamientos de todo lo que ha dicho el presidente, bueno, con sustento, porque aquí, bueno, a veces pareciera que hágase, como dice ese dicho, hágase la justicia en la yunta de mi vecino y no en la mía, ¿no? Sí, y no es lo mismo ser borracho que cantinero, eso está claro, ¿no? Él ahora es presidente y se siente presionado por lo mismo que tanto peleó cuando era adversario, ¿no? Ahí es donde está la incongruencia y ahí sí concedo, ¿no? Pero finalmente sí se tendría que ajustar a un concepto de legalidad que, por cierto, no está del todo definido, ¿eh? No. La Suprema Corte no ha terminado de definir hasta dónde es el alcance de un presidente o de un funcionario público para expresarse en este proceso electoral. Y ya lo tienen que hacer porque si no van a empezar los problemas. Y no solo eso, los problemas postelectorales también van a estar a la orden del día si no se define claramente lo que debe de ser. Sí, en entrevista en días pasados que tuvo Paco Ramírez con el presidente del Tribunal Electoral, bueno, señalaba que es un tema no definido, no ha tomado todavía una decisión los magistrados, y bueno, veremos si la mañanera continúa transmitiéndose o no, porque de lo que se trata es de que se impida su difusión. No que el presidente dé la conferencia mañanera todos los días, sino lo que se anuncie y que se difunda logros de gobierno, de que ellos sí no son como los de antes y todo este tipo de calificativos, bueno, que son tan interesantes, tan atractivos para la gente y que me parece desde mi punto de vista que sí tienen una incidencia directa, sí, en la próxima jornada electoral. Lo que le interesa al presidente es Raúl, mantener el 6 de junio una mayoría en el Congreso. Fíjate, estaba yo viendo los datos de cuánto ganó Andrés Manuel López Obrador la elección, en la elección, y fue por 500,000 votos. En ese tiempo cuando perdió la elección, cuando perdió la elección, que finalmente quedó Felipe Calderón, fue por cuestión de 500,000 votos. La pregunta es hasta dónde influyó lo que dijo o no dijo Fox para esos 500,000 votos. Es cierto, las palabras de un presidente siempre serán palabras mayores. Sí, bueno, siempre van a ser López Obrador siempre ha pensado que esa elección le fue robada y por eso, de alguna forma, ese coraje, ese enojo con todo lo que represente Calderón en este sentido, porque él siente que esa elección le fue robada. Pero bueno, aquí gana la mayoría y la mayoría de los votos la tuvo en aquel entonces Calderón, como ahora el presidente López Obrador tuvo una mayoría bastante generosa, sí, en el 2018, con ese discurso de combate a la corrupción, de que no somos iguales, de que las cosas son diferentes y que vendió una esperanza a los mexicanos de que estaríamos mejor. Eso es exactamente lo que se vendió. Fíjate que mucho de nuestras discusiones, mi querido Raúl, nuestras confrontaciones discurren entre lo que es correcto o lo que es legal. Y una de las conclusiones es que no siempre lo legal es correcto. Pero ahí nos vamos. ¿Es correcto o es legal? A ver, pero entonces es el mismo juego, ¿no? Es el mismo juego que hace el presidente. Sí, entonces, sí, no es justo, pero es legal. Entonces, bueno, ese es exactamente los dilemas que de alguna forma se discuten en esto. En fin, habrá oportunidad de seguir platicando de otros temas, Víctor, seguramente en los siguientes días. Así lo espero, mi querido Raúl. Buenas tardes.